Desde épocas ancestrales, la humanidad ha buscado sustancias para modificar su visión del mundo, y entre ellas, el alcohol destaca por su rol único, festejado en rituales, empleado como remedio en civilizaciones pasadas y erigido como emblema de diversión y evasión. Sin embargo, pocos indagan en su esencia profunda. ¿Qué pasa si lo examinamos no como un mero pasatiempo, sino desde el ámbito del espíritu? El vocablo alcohol deriva de alcohol, un término del árabe antiguo que aludía a un compuesto pulverizado en prácticas alquímicas, y ciertos eruditos lo asocian con la disociación entre el alma y la forma física, un efecto que paradójicamente se manifiesta de manera sutil al ingerirlo. Y si beber no solo perturba el intelecto y el organismo, sino que también toca el núcleo espiritual, actuando como una cortina que oscurece la visión interna y bloquea el acceso a realidades elevadas. En este relato, nos adentraremos en las repercusiones profundas del alcohol en el plano espiritual, indagando su génesis enigmática, su vínculo con la fuerza vital y su influencia en la mente colectiva. Examinaremos escritos milenarios que alertan sobre sus riesgos, desde doctrinas ocultas hasta legados de saberes indígenas. Además, abordaremos cómo esta bebida puede erigirse en un muro para el desarrollo personal y cómo su ingesta puede desvelar umbrales no solo mentales, sino en esferas que escapan a la comprensión común. Prepárate para un recorrido que podría cuestionar tus creencias arraigadas sobre esta sustancia. Un saber velado durante eras que, al descubrirse, transformará tu mirada de forma irrevocable. A través de los siglos, el alcohol ha representado tanto un néctar divino como un desafío para la esencia humana. Desde sociedades primitivas hasta la era contemporánea, integrado en ceremonias sagradas, festejos y hasta en ritos de curanderos. Pero, ¿qué opinaban en verdad las corrientes espirituales y filosóficas sobre su uso? El concepto alcohol surge del árabe de la Edad Media, designando un polvo delicado en la alquimia. No obstante, en entornos místicos implicaba una sustancia que disgregaba la sustancia primordial del individuo. Los alquimistas, fascinados por convertir metales viles en preciados, comprendían que algunos compuestos desequilibraban el cuerpo y el espíritu, mermando el dominio de la mente sobre lo tangible. En la alquimia del alma, el refinamiento exigía integridad en pensamiento, físico y esencia. Cualquier elemento que rompiera esta armonía se consideraba un impedimento para la ascensión. ¿Acaso el alcohol, en su variante líquida, ejerce un rol similarmente perjudicial al del alcohol en antiguos procedimientos? Las principales corrientes espirituales han mantenido una postura dual ante el alcohol. Mientras unas lo incorporan en ofrendas, otras lo señalan como amenaza. En el budismo, el quinto mandamiento advierte que las bebidas embriagantes enturbian el juicio y acumulan deudas kármicas, distanciando al seguidor de la iluminación. En el hinduismo, aunque textos védicos alaban el soma como elixir divino, el alcohol cotidiano se percibe como freno para la elevación del ser. En el Islam, el Corán lo declara explícitamente como un artilugio que aparta del sendero verdadero, obra del maligno que embota el razonamiento y erosiona el lazo con lo sagrado. En el cristianismo, si bien el vino figura en pasajes bíblicos como la cena final, diversas corrientes lo reprueban en exceso, vinculándolo a transgresiones y a la cesión del dominio sobre el espíritu. En las prácticas chamánicas, aunque ciertas hierbas visionarias se usan para fines elevados, el alcohol escasamente integra ritos de limpieza o unión con ancestros. Al contrario, se afirma que genera brechas que convocan presencias de frecuencia baja. Las doctrinas ocultas describen el envoltorio energético y los halos vibratorios que nos envuelven,
y se sostiene que el alcohol altera su equilibrio, minando la barrera innata contra fuerzas ajenas. En momentos de intoxicación, la mente se dispersa, la determinación flaquea y el envoltorio astral se expone a intrusiones. Será por ello que en variadas sociedades se denomina espíritus a estas bebidas. Desde pensadores remotos hasta las religiones dominantes, el veredicto es evidente. El alcohol trasciende lo material, actuando como catalizador de separación espiritual. Lo que absorbemos no solo incide en nuestro físico, sino en nuestra percepción y en nuestra atadura al cosmos. El alcohol se ha retratado en numerosas culturas como un erosionador de la esencia, influyendo no solo en el pensamiento y el cuerpo, sino en la vitalidad energética y la percepción. En este segmento, desglosaremos sus implicaciones ocultas desde un ángulo metafísico y trascendente, revelando sus auténticos efectos en el núcleo del ser. En la exploración espiritual, cada elemento del cosmos posee una oscilación energética. Sentimientos nobles como la compasión, el reconocimiento y la serenidad resuenan en tonos elevados, mientras que el temor, la furia y las ataduras vibran en registros inferiores. Prácticas como la contemplación, el abstenerse de alimentos y el contacto con lo natural impulsan esta oscilación, en tanto que las sustancias alterantes suelen rebajarla. El alcohol, en su núcleo, aminora la cadencia vibratoria del halo humano, razón por la cual, en episodios de abuso, el aura se fragiliza, dejando al descubierto el envoltorio astral. Esta caída genera un escenario donde emociones pesadas, como la melancolía, el resentimiento o el desorden, dominan, apartando al individuo de su eje espiritual. Las corrientes místicas ancestrales postulaban que el humano cuenta con múltiples envolturas sutiles, incluido el astral, que transporta la percepción en dominios inmateriales. Al ingerir alcohol en demasía, este envoltorio se desestabiliza, permitiendo la entrada de fuerzas externas. Se menciona que presencias del astral inferior que se nutren de energías emocionales densas hallan en la ebriedad una vía para moldear la mente. Por eso, tras noches de indulgencia, muchos reportan un hueco interior, abatimiento o inquietud, como si una entidad foránea se hubiera anclado a su halo. En linajes chamánicos, los guías sostienen que fuerzas adversas pueden adueñarse brevemente mediante el alcohol, impulsando conductas ajenas al estado lúcido. Hay relatos verificados de individuos que, ebrios, perpetran acciones que en sobriedad rechazan como propias. Otro gran efecto espiritual es la ruptura con el ser elevado, la faceta más sabia de nuestra percepción. Cuando el físico se envenena, el intelecto se enturbia y la guía interna se silencia, obstruyendo la reflexión, la intuición y el nexo con lo eterno. En la herencia yógica se enfatiza que la meditación y el manejo del prana son vitales para la realización. Sin embargo, el alcohol obstruye este flujo, sellando los núcleos energéticos o chakras. El chakra frontal ajna, centro de la perspicacia y la visión trascendente, se entorpece y aísla. El del plexo solar manipura, que rige la resolución y el autocontrol, se atenúa, propiciando desmanes. El de la garganta vishuddha, que vela por la expresión auténtica, se deforma, llevando a declaraciones lamentadas. Al desligarnos del ser elevado, cedemos a impulsos irracionales, perdiendo la brújula de la sabiduría. Desde un prisma kármico, toda decisión repercute en nuestro avance espiritual. Si el alcohol induce a actuar sin freno, forjamos deudas que equilibrar después. Comportamientos imprudentes en estado alterado acarrean secuelas que trascienden el malestar pasajero. Compromisos incumplidos, ofensas verbales o confrontaciones crean vínculos kármicos que resolver en esta existencia o futuras.
El uso prolongado puede erigirse en una celda kármica, perpetuando espirales de daño propio y aislamiento espiritual. En esta óptica, el alcohol no solo daña lo corporal, sino que demora nuestra progresión hacia la realización. Las doctrinas ocultas afirman que la realidad vivida es un espejo de nuestro interior. La nitidez mental y la presencia total permiten discernir con precisión los ritmos energéticos que guían la vida. No obstante, el alcohol impone una bruma en esta visión. Bajo su efecto, la mente se torna proclive a engaños y falsedades, erosionando la habilidad para distinguir verdad de ilusión. En la alquimia interior, esta turbidez se ve como un autoengaño que desvía del destino encarnado. Los visionarios describen el despertar como la remoción de cortinas ilusorias. Quien persigue la verdad debe fomentar una mente diáfana, un corazón inmaculado y un espíritu resiliente. El alcohol opera en sentido opuesto, tejiendo más cortinas y complicando el lazo con el saber cósmico. La noción de disgregación del alma aparece en múltiples linajes místicos. Traumas, actos inconscientes y elecciones contra la intuición pueden fracturar la integridad del ser. En excesos etílicos surgen lapsos de olvido o descontrol, que no son meras fallas mnémicas, sino rasgaduras efímeras en el halo. Cada incidente merma la unidad del alma, generando sensación de desconexión progresiva. En sociedades antiguas, chamanes hablaban de rescatar fragmentos del alma para la curación. Quienes abusan del alcohol a menudo describen un vacío, como si hubieran extraviado su núcleo, un hecho energético real que demanda rituales de integración. Una norma universal es la de la resonancia, donde nuestra oscilación dicta lo atraído. El alcohol la altera hacia tonos bajos, atrayendo desorden. Quienes beben habitualmente notan entornos caóticos, disputas crecientes, lazos inestables y dilemas imprevistos. Esto deriva de sintonizar con fuerzas disonantes. Los sabios siempre han predicado que la armonía vital exige pureza en mente, sentir y obra. Las sustancias alterantes rompen este balance, apartando del fin superior. Las enseñanzas ocultas refieren a protectores etéreos, seres luminosos que custodian y orientan las almas en su ruta. Empero, operan mediante la percepción y la voluntad. Al excederse en alcohol y perder dominio, estos aliados intervienen con menor vigor, dejando al individuo expuesto a influencias dañinas, ya sean energías pesadas, ideas nocivas o presencias inferiores. Por esto, culturas vetustas veían el alcohol como debilitador del vínculo divino, insistiendo en que el espíritu debe anclarse firmemente para acoger orientación y amparo en su trayecto. Hasta aquí, hemos desentrañado las repercusiones espirituales del alcohol, la disgregación del alma, la alteración perceptiva, la convocatoria de fuerzas pesadas y la separación del ser elevado. Sin embargo, el conocimiento oculto no solo alerta de riesgos, sino que ofrece instrumentos para restaurar la nitidez espiritual. A continuación, examinaremos enfoques prácticos y trascendentes para depurar el halo energético, reavivar el lazo con la percepción superior y robustecer la determinación interna. Las corrientes espirituales milenarias siempre han sostenido que la limpidez corporal refleja la del alma. Cuando sustancias han mermado la vitalidad, es esencial emprender una depuración física y psíquica. El ayuno deliberado facilita la expulsión de impurezas acumuladas y restablece la armonía innata. En diversos legados se lo considera un medio para purgar cuerpo, mente y esencia. Infusiones purificadoras, como las de alcachofa, raíz de bardana y menta, auxilian en la limpieza del hígado, el órgano más impactado por el alcohol. Agua energizada, como la expuesta a rayos solares en un envase de cristal transparente,
Se cree que revitaliza la fuerza vital y disuelve huellas energéticas negativas. La meditación, centrada en la claridad cognitiva, mediante el foco en el aliento, aquieta el pensamiento y recupera el mando sobre las ideas. La escritura intuitiva, anotando sensaciones y emociones en un cuaderno, libera obstrucciones psíquicas y pautas subconscientes. El silencio intencional, dedicando momentos sin interrupciones externas, fortalece el nexo con la guía interna. El aura y los chakras sufren daños por el alcohol, generando debilidades y grietas. Para reparar el flujo y recobrar el balance, se requiere labor en la curación sutil. Baños con sales minerales y esencias como salvia o eucalipto disipan acumulaciones negativas. Ejercicios de anclaje, como pasear sin calzado sobre suelo natural o arena, robustecen el vínculo con la tierra y estabilizan el halo. Purificación con elementos ígneos, como encender sahumerios o hierbas sagradas con propósito de limpieza, es un rito común en tradiciones indígenas. Sonidos elevados, tales como cantos védicos, campanas de cristal o tonos binaurales, armonizan los chakras y corrigen desajustes áuricos. Cuando el alcohol rompe el lazo con el ser elevado, es crucial restablecer la unión con lo divino, mediante rutinas de autoexamen y apertura espiritual. La plegaria y la entrega, independientemente de la fe, elevan propósitos genuinos hacia lo eterno. Labor con emblemas sagrados, como meditar ante el mandala o el árbol de la vida, alinea la percepción con dimensiones superiores. Visualización de un haz luminoso evocando un hilo plateado que une el chakra superior con el cosmos. Es una herramienta eficaz para recomponer el nexo espiritual. Para quienes han visto el alcohol como refugio o costumbre social, es vital reformular esa relación y la propia esencia. Técnicas de cambio interno incluyen afirmaciones fortalecedoras, repitiendo enunciados como «Mi ser es un santuario de vitalidad intacta» o «Resido en equilibrio con mi núcleo auténtico», para arraigar creencias renovadas en lo profundo. Modificación de contextos y rutinas, rodeándose de entornos y aliados que fomenten la lucidez y el avance personal, es esencial para mantener la evolución. Prácticas de autocuración, como la sanación pránica, la meditación guiada y enfoques holísticos, abordan las causas raíz del consumo. La auténtica metamorfosis espiritual va más allá de abstenerse. Se trata de reclamar el dominio sobre la percepción, canalizando la energía antes desperdiciada para ampliar la visión, ascender la oscilación y sintonizar con el destino del alma. El sendero de la restauración es un retorno al vigor innato, una reconexión con el legado sabio y la luminosidad inherente a todo ser. Ahora que hemos indagado en las vías para curar los impactos del alcohol en lo energético y trascendente, es hora de culminar este periplo con una síntesis impactante y una invitación al pensamiento profundo. El periplo por las implicaciones espirituales del alcohol nos ha desvelado una certeza irrefutable. Esta sustancia no solo modifica el pensamiento y el físico, sino que ejerce una influencia honda en nuestra vitalidad, nuestra esencia y nuestro nexo con lo eterno. A lo largo de las eras, diversas corrientes espirituales han alertado sobre la potencia del alcohol, no meramente como fluido intoxicante, sino como una pantalla que vela la visión y aísla al ser de su pureza primordial. Con todo, la lección esencial no reside solo en sus riesgos, sino en la necesidad de optar por la lucidez ante el desorden, la presencia ante el engaño, la ascensión ante el inmovilismo. Si este trayecto nos ha impartido algo, es que el secreto no yace en vetos o temores, sino en una comprensión integral. Cada individuo posee la autonomía para elegir qué incorpora, qué admite en su templo corporal y qué nutre su espíritu. Mas con esa autonomía surge una vasta obligación:
la de reconocer las ramificaciones de cada paso. El despertar espiritual no implica rechazar lo terrenal, sino transitarlo sin sucumbir a sus lazos. Es factible existir en plenitud, deleite y unión, sin apelar a elementos que disgregan la vitalidad y atenúan la esencia. Si has persistido hasta este punto, es porque en tu interior late una indagación, un susurro hacia la nitidez, el balance y la ampliación perceptiva. Y esa es la llave genuina. Regresar a tu centro, reavivar tu potencial y oscilar en tu expresión suprema. La elección recae en ti. Posees la capacidad de metamorfosear tu vitalidad, recomponer tu núcleo y avanzar hacia una manifestación más elevada de tu ser.